Ya, ahí. Ahí sí, pero ahí viene llegando otra compañera. Ya, entonces, para los que vienen llegando, bueno, y para todos en general, ¿verdad? Les doy la más cordial bienvenida, los felicito por estar acá, ¿verdad? Por hacer sus cosas, ya este esfuerzo, todo esfuerzo, digamos, trae frutos, ya es la recta final, queda poco tiempo, ya en definitiva, estos poquitos meses que quedan, claro, queda como 2 meses y medio que quedan, 2 meses, digamos, eh, se van a pasar volando, es muy poco tiempo, ya, así que es el momento en que menos debemos descuidarnos, debemos hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Para no tener problemas dentro de toda esta situación de pandemia que hemos estado viviendo, ¿verdad? Ya, lo otro que por supuesto, ustedes como jóvenes inteligentes, hola, ustedes, como estaba diciendo, ustedes como jóvenes inteligentes, informados e informadas, ¿verdad? Tienen que ser muy críticos con respecto a todo asunto, ¿verdad? No dar conclusiones apresuradas basadas Hola, profe. Hola Isidora. Oiga, profe, la Antonella Ibáñez del tercero D no va a poder entrar porque tiene problemas con el Zoom. Me dijo Ya, que le dijera. ya, pero ojalá que tratara de solucionar esos problemas. Ya, profe, yo le voy a Oye, decir. Easy, espérame. Y póngase su apellido también, Isidora, por favor. Y Ya, dígame algo. profe. Ay, ¿El ahora Ángel? sí. Profe, lo que pasa es que en mi curso algunos no podían ingresar por el tema de la contraseña. Le salía como incorrecto. Entonces que usen el link, que usen el link para entrar. Ese es como un problema esparcido a nivel mundial del Zoom. Si ustedes se meten a foros en inglés o en español, en cualquier idioma, van a encontrar que es un problema que estando bien el ID y la contraseña, aún así les arroja incorrecta la contraseña. Y cuando pasa eso, tienen que entrar a través del link, que también va adjunto en la invitación. Profe, yo me metí desde el link y me pedía la contraseña igual. Qué raro, porque el link como que junta la contraseña del ID en una sola instrucción, en un solo comando. Esa es la gracia del link, qué extraño, no sé, habría que averiguar más. Pero ahí está entrando la compañera. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, que ustedes son jóvenes informados e informadas. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta ahora, digamos, los invita, la ciencia permanentemente invita a las personas a ser muy críticos en sus análisis y para tomar decisiones y tomar un curso de acción, ¿ya? Entonces, recuerden analizar los asuntos basados en evidencia, basados en el método científico, ¿verdad? Y no en el que me dijeron, el que yo siento que, es que me tinca que, es que, etcétera, ¿ya? Ahí es cuando nos equivocamos y podemos tomar malas decisiones, ¿ya? Entonces, ahora sin más preámbulo, vamos a pasar a el tema que nos compete hoy en día, que es una materia muy hermosa acerca del sistema inmunológico, ¿ya? Y las vacunas también, al final. ¿Ya? Entonces, para eso, esperen un poquito. Ah, ya, también, por supuesto, le- le- me tienen que poner presente en el chat, ¿ya? Para ahí yo tener la lista instantáneamente. Y los otros jóvenes, que si no está su curso en su nombre, que junto con el presente me pongan su curso. O la Isidora que andaba por ahí con el puro nombre, que si no puede cambiarse el nombre completo, o sea, me refiero a que si no puede agregarse su apellido, que me ponga su apellido y su curso en el chat junto con el presente. No, está inhabilitado el chat, que no pueden. Sí, profe, está inhabilitado.
Ya, denme un momento entonces. Es que a los niños chicos de quinto básico el otro día se los inhabilité porque estaban muy chuki. Espérenme, denme un momentito. Chat. Ahí sí. Todos en público. Y ahora sí. Eso. Ya, genial. Ya, entonces ahora voy a compartir pantalla. Ah, y lo que les iba a decir, bueno, recuerden que seguir cuidándonos en pandemia, ¿ya? Que igual, claro, ya ha pasado harto tiempo, como que dan ganas de volver a la normalidad. Y de cierta manera el gobierno como le está tratando de implementar para que no se paralice la economía, porque igual esa es como otra parte importante por la cual hay que velar, digamos, porque la gente igual necesita bueno, en este sistema capitalista que nos tocó vivir como humanidad, ¿ya? Porque en otras épocas habían otros sistemas socioeconómicos, ¿verdad? Pero nos tocó vivir esta época. La generación de dinero, ya, ¿verdad? Digamos, está relacionada con un montón de actividades que no se pueden hacer estando encerrados en la casa. O sea, los profes tuvimos como, digamos, esa regalía de poder trabajar a distancia, pero evidentemente no todas las personas pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, igual el gobierno está tratando de desconfinar, ¿verdad? Etcétera, pero ustedes, como son muy inteligentes, ¿verdad? Y están alerta de la situación, a seguir cuidándose, no a olvidarme porque tendemos así como, ya nos olvidamos, no, así como está todo normal. No, no está todo normal. Todavía hay 1.500, 2.000 casos diarios nuevos de COVID, ya, y todavía no hay vacuna disponible, etcétera, así que nada, pues seguir cuidándose nomás, ya, con responsabilidad, mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, que no se nos olvide. Ya, ahora sí, vamos directo a la clase, digo, al recurso para comenzar la clase. Ya. Entonces, acá, espérenme, que ahí, Auska. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, hoy día vamos a conocer el sistema inmune o sistema inmunológico humano. ¿Ya? Y en realidad, para introducir el tema, ya, desde mi perspectiva, ya digamos, es maravilloso, ya, cómo a través de la evolución de los organismos, como nosotros, se han ido conformando estos sistemas o procesos inmunológicos súper complejos, ya que tienen que ver con la defensa de nuestro organismo ante invasores microscópicos, ¿ya? Esto, como un mini paréntesis, ¿verdad? Como que todas las maravillas, digamos, de los fenómenos naturales que encontramos en los seres vivos, dan como para pensar, o sea, intuitivamente podríamos pensar así como, oh, pero esto es tan complejo que tiene que haber sido diseñado por alguien, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto pudo generarse solo? Tiene que haber sido diseñado por alguien. Y ahí caemos como en un error, digamos, que tiene la gente creacionista. Y la gente creacionista piensa que todos estos mecanismos y todos estos fenómenos naturales que observamos en los seres vivos fueron diseñados por Dios. ¿Ya? Como el diseño, de hecho tienen su propia hipótesis, que no es muy sustentable científicamente, pero ellos tratan de hacerlo, que se llama diseño inteligente. Ya como que Dios, el creador, diseñó todo esto. ¿Ya? Ahora, recuerden que el pensamiento científico no excluye la creencia en un ser superior,
¿ya? Podemos seguir pensando, podemos seguir creyendo en un ser superior, o poniendo a este ser superior, si la persona gusta, claro, detrás de todo esto, ¿ya? En términos de, no que lo haya diseñado así como un ingeniero diseñando un puente, no, sino que a lo mejor un creador como detrás del Big Bang, algo así podría ser, ¿ya? Pero hoy sabemos que todos estos fenómenos, todos estos complejos mecanismos presentes en los seres vivos, ¿ya? Como la capacidad inmunológica de los vertebrados, que son como más complejos aún que otros seres vivos, eh, ha sido forjada a través de millones de años por evolución, ¿ya? Y la evolución no es un misterio, solamente que muchas personas no saben cómo funciona la evolución, ¿ya? Pero básicamente para decirles cómo funciona, resulta que a través de generación en generación se dan cambios en los individuos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no somos iguales a nuestros padres, ¿verdad? Somos diferentes, ¿ya? Porque bueno, somos la, digamos, unión de dos genomas distintos. Entonces tenemos algunas cosas de nuestro papá y algunas cosas de nuestra mamá, ¿verdad? Y también pueden haber mutaciones en el camino, ¿ya? O sea, cuando se forma, digamos, estas células que van a dar origen a un nuevo ser vivo, pueden haber mutaciones que a veces, pocas veces, ya confieran o den una nueva característica, ¿ya? Entonces, todas estas características con las que sale una generación, ¿ya? Si esas características les ayudan para sobrevivir y tener más descendencia, esas características se quedan, ¿ya? Porque si yo nazco con una característica que no me ayuda a sobrevivir, o que no me ayuda a tener descendencia, ¿ya? Simplemente ese individuo o no se reproduce o fallece. Y hasta ahí nomás llegaron esas características, ¿ya? Entonces, estas nuevas características, que sí, insisto, que sí sirven para sobrevivir y para reproducirse, ¿ya? Se mantienen en el tiempo, ¿ya? Y esos cambios a través de muchas generaciones, van transformando a una especie, ¿ya? Y así es como evolucionan las especies, así, básicamente, por selección natural, ¿ya? Como su nombre lo dice, como que la naturaleza, el ambiente, selecciona aquellos individuos que tienen características para ser exitosos en ese ambiente, o sea, para sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Entonces, eso, generación tras generación, van transformando a las especies, y es así como evolucionan los seres vivos, ¿ya? Y, y bueno, y el sistema inmunológico es un claro ejemplo de un fenómeno o de un sistema muy complejo que ha ido, que lo tenemos hoy en día porque ha ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Si nosotros observamos a vertebrados más antiguos que nosotros, como por ejemplo los peces, los reptiles, ¿ya? Podemos ver que su sistema inmunológico no es tan complejo como el nuestro, ¿ya? Porque en ellos como que, digamos, tienen un sistema inmunológico también, pero el nuestro ha llegado, digamos, a una complejidad mayor. Ujú. Ya, eso como paréntesis, para que sepamos cómo ocurren, digamos, cómo se generan estos sistemas súper complejos presentes en los seres vivos. Y no solamente podemos hablar del sistema inmunológico, sino que cualquier otro fenómeno que ocurre dentro de nosotros, ¿ya? No sé, por ejemplo, la aparición de la gran cantidad
el encéfalo grandote que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque nuestros ancestros tenían una capacidad, un volumen craneano mucho menor, tenían un cerebro mucho más chico. Bueno, todos esos cambios se dieron en el tiempo básicamente por selección natural, ¿ya? A través de miles de años, de miles de años en el caso de la humanidad. Ya, entonces ahora de lleno, ¿verdad? En el estudio de este fenómeno, de este gran y complejo sistema, ¿ya? Partimos con una pregunta: ¿cómo se activa nuestro sistema inmune? ¿Ya? Entonces, para eso, ¿verdad? Vamos a empezar a conocer algunos conceptos para como contextualizarnos bien, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender los mecanismos generales que utiliza el organismo para combatir enfermedades, ¿ya? Porque como les decía, ¿verdad? El sistema inmune o inmunológico se encarga precisamente de eso, de acabar con el enemigo microscópico, que siempre está tratando de ingresar a nuestro organismo para conquistarnos, ¿ya? Porque así están programados esos microorganismos, ¿ya? Sobrevivir y reproducirse, ¿ya? Entonces, donde pillan alimento, no es que ellos tengan voluntad, es que están programados genéticamente para eso, ¿ya? Donde pueden meterse, se empiezan a meter, empiezan a sacar recursos, etcétera, ¿ya? Y nosotros somos como una montaña de nutrientes, somos como una montaña de comida para ellos, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna duda, consultas, me levantan la manito virtual y yo les doy la palabra enseguida, ¿ya? Ya, entonces conceptos claves, como para ubicarnos así, contextualizarnos en el tema, ¿ya? Primero, sistema inmune o inmunológico, como les decía yo, es un conjunto de estructuras biológicas, células, tejidos y órganos que posibilitan la defensa específica frente a agentes infecciosos, ¿ya? Entonces, un concepto es sistema inmune o sistema inmunológico, ya que justamente es el conjunto, digo, de estructuras biológicas que posibilitan la defensa ante agentes infecciosos, ¿ya? Por otro lado, tenemos el concepto de inmunidad, ¿ya? Que es el conjunto de mecanismos que conforman o permiten la defensa, ¿ya? Inmunidad, conjunto de mecanismos que hacen posible la defensa. Y en tercer lugar tenemos el concepto de inmunología, que es justamente la ciencia que estudia el sistema inmune, que es una rama de la biología, podríamos decir, una rama específica de la biología. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, los inicios como el estudio del sistema inmune son muy antiguos, ¿verdad? Y bueno, en las culturas antiguas como los chinos, ¿verdad? Sobre todo los chinos, pero también los turcos, inhalaban, digamos, como que les daban como un polvo a inhalar, digamos, ¿ya? De las heridas de la viruela, ¿ya? A eso se le llamó variolación, ¿ya? Y tenía que ver, claro, justamente era como una forma como primitiva de lograr inmunidad en estos niños, ¿ya? Porque básicamente era exponer mediante la inhalación de estos polvos, ¿ya? Exponer a los niños al agente infeccioso, ¿ya? Por eso decimos que, no sé si han escuchado por ahí, bueno, pero una persona para poder defenderse de las enfermedades tiene que conocer las enfermedades. Entonces, de repente es mejor, digamos, conocer algunos microorganismos, ¿ya? Para que nuestro sistema inmunológico como que los conozca, por decirlo así, los conozca y esté más preparado ante una nueva infección. ¿Ya? Ahí vamos a ver los mecanismos específicos de eso.
pero nos quedamos con la idea de los primeros, digamos, situaciones que involucraban un conocimiento en inmunología, digamos, ¿ya? Después Edward Jenner ya mejoró este proceso y observó el contagio de viruela bovina en mujeres que ordeñaban vacas. E inoculó, o sea, le inyectó a un niño con varicela bovina, ¿ya? Y este no adquirió varicela humana. Entonces eh, logró inmunizarlo, hacerlo inmune. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo expuso a la varicela bovina. O sea, bovina significa de las vacas. ¿Ya? Entonces, como expuso al niño a la varicela de las vacas, este no adquirió la varicela humana. ¿Ya? ¿Y por qué no la adquirió? Bueno, porque la varicela bovina y la varicela humana son muy parecidas. O sea, el agente es muy parecido. ¿Ya? Entonces eso le sirvió al sistema inmunológico del niño lo suficiente para poder reconocer a la varicela humana y no adquirirla. ¿Ya? Bueno, aquí está el concepto de inocular, que puede ser un concepto nuevo, una palabra nueva. Ahí cada vez que nos encontramos con una palabra nueva, hay que buscarla, asimilarla y agregarla a nuestro léxico, ¿ya? Entonces, inocular, introducir una sustancia en un organismo, transmitir por medios artificiales una enfermedad contagiosa. Ya, ya, pero transmitir por medios artificiales, ya, un, un agente, un agente infeccioso o parte de un agente infeccioso, ¿ya? ¿Ok? No como, no como que la inoculación en términos inmunitarios o inmunológicos va a ser, o me va a dar la enfermedad, ¿ya? Porque eso, digamos, es como un grave error actual que la gente piensa como que no me voy a poner la vacuna porque me va a dar la enfermedad con la vacuna, ¿ya? No. Las vacunas hoy en día son mega modernas, no son como las de este señor Jenner que le metió bichos de la varicela bovina, que le metió virus de la varicela bovina a un niño y resultó inmunizarlo contra la varicela humana. No, ya hoy día es muy preciso, digamos, qué es lo que se inocula en un organismo para hacerlo inmune. ¿Ya? Eso puede ser hasta una parte del virus, así una pieza del virus. Ya es imposible que cause la enfermedad por sí sola. ¿Ya? Así que deshagámonos de este concepto, no es que me va a dar la enfermedad si me vacuno, no, ya, porque eso es súper erróneo, ya, y eso es como, provoca una, provoca una falla, provoca una falla en todo este mecanismo de salud pública de tratar de inmunizar a la población, ya. De hecho, no sé por qué, pero en las últimas décadas como que ha cobrado fuerza la cuestión del movimiento antivacuna, ya que es una cuestión súper... Bueno, hay varias hipótesis, dicen que con el crecimiento de las redes sociales hay mucha gente que no tiene idea de nada, que ha tenido como, que ha podido esparcir su voz y opinión, ¿ya? O lo mismo pasa con los terraplanistas, que piensan que la Tierra es plana, etcétera, ¿ya? Pero ustedes, como son inteligentes, ¿verdad? Y lo analizan todo y llegan a una conclusión adecuada, se pueden dar cuenta, no se queden con lo que les digo yo, no tienen por qué. Pueden investigar más, pueden sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Pueden corroborar, si quieren, lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Recuerden que la ciencia no es un dogma, la ciencia no es te entrego la palabra de la ciencia y tú la debes creer al pie de la letra, no, ¿ya? La ciencia, recuerden que es una herramienta de pensamiento, y que los invita a cada uno de ustedes a averiguar por sí mismos,
¿ya? Ya, entonces, seguimos. Aquí tenemos un gran esquema general acerca del sistema inmune, ¿verdad? Y aquí nos dice que hay dos tipos de respuesta. Respuesta innata, que es no específica. Ya no específica significa que no está dirigida contra patógenos específicos. Dentro de la respuesta innata, insisto, que no es específica, tenemos componentes celulares y componentes humorales, ¿ya? Componentes celulares significa, ¿verdad?, que hace referencia a las células, y componentes humorales tiene que ver con los líquidos corporales, ¿ya? Que no están en la célula, pero están, por ejemplo, pueden estar en la sangre, ¿ya? O en otros líquidos corporales. Por otro lado, tenemos también la respuesta adaptativa, ¿ya? Que esa sí es específica, ¿ya? Está dirigida contra cierto tipo de patógenos, ¿ya? También involucra componentes celulares y componentes humorales, ¿ya? Entonces, ambos tipos de inmunidad, innata y adaptativa, interaccionan entre sí, ¿ya? Pero al mismo tiempo también las podemos diferenciar. Entonces, de acá, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que tenemos una respuesta no específica, que se llama innata, ¿ya? Y una respuesta adaptativa, que sí es específica contra ciertos microorganismos, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultadas hasta acá? Chicos, chicas. No, profe. ¿Todo No, bien? profe. Ya, gracias por contestar. Ya. Entonces aquí no vamos a leer todo esto, pero vamos a hacer hincapié en algunas características entre una y otra tipo de inmunidad, ¿ya? Entonces, como podemos ver en la primera columna, tenemos características de la inmunidad innata, que no es específica, y en la segunda columna tenemos características de la inmunidad adaptativa, que sí es específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la inmunidad innata tenemos que es de acción inmediata y siempre presente, ¿ya? Y en la inmunidad adaptativa demora, al menos 5 días y genera una respuesta a cada antígeno que la provoca. Después ya vamos a entrar en terminología como que es un antígeno, etcétera, ¿ya? Pero para que vayamos dándonos cuenta que hay diferencias importantes, ¿ya? Bueno, como su nombre lo dice, ¿verdad? O el paréntesis que acompaña al concepto, ¿verdad? La inmunidad innata es inespecífica, que es como para todos igual, no distingue un patógeno de otro, ¿ya? Son mecanismos que atacan a cualquier microorganismo que esté. En cambio, la inmunidad adaptativa, ¿ya? Es altamente específica y puede discriminar entre diversos patógenos y entre sus diferentes antígenos, ¿ya? Y los antígenos son moléculas del patógeno que le sirven al sistema inmunológico para darse cuenta qué tipo de patógeno es, ¿ya? Es como que se da cuenta, por decirlo así, ¿verdad? Todo esto ocurre, ¿verdad?, con señales químicas y procesos de las células, etcétera, pero me refiero a que es como conocer una parte del enemigo. Entonces, si yo tengo una parte del enemigo, cuando venga el enemigo, yo voy a saber qué enemigo es, porque conozco una de sus partes, ¿ya? Por lo tanto, armar mi defensa va a ser mucho más rápido y específico, dirigido contra ese enemigo, ¿ya? Eso es. Y ahí podemos ver otras características, ¿ya? Que después podemos repasar. Porque está muy
tal vez está muy técnico todavía esto. Ya necesitamos saber un poco más para poder después comprender mejor estas características. Ya, entonces tenemos tres líneas de defensa. La primera, que corresponde a barreras externas que impiden que los microorganismos entren al cuerpo. ¿Ya? Como la primera línea de defensa, las barreras físicas, ¿ya? Que ya vamos a estudiar en detalle. Después tenemos la segunda línea de defensa, perdón. Después tenemos la segunda línea de defensa, que son defensas internas no específicas que combaten a los invasores, no específicas, o sea, a todos por igual, todos los invasores por igual. Y luego tenemos la tercera línea de defensa, donde el sistema inmunitario dirige sus ataques contra microbios específicos. ¿Ya? Entonces, acerca de la inmunidad innata o natural, ¿ya? Esta posee mecanismos para combatir un microbio antes de que ocurra la infección. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que corresponde, digamos, a la primera línea de defensa en parte, a las llamadas barreras físicas o mecánicas. Entonces, la piel es una barrera física, ¿verdad? Separa nuestro medio interno del exterior, donde están los invasores. ¿Ya? Entonces, la piel, por supuesto que es una barrera bueno, igual elimina a una pequeña porción de invasores que se suben a nuestra piel, ¿ya? Mediante la descamación o también, por ejemplo, la grasita que secretamos, también ayuda a contenerlos, a que queden atrapados ahí, ¿ya? Y también por otro lado tenemos las membranas mucosas, ¿ya? Que sus células producen mucus que lubrican y atrapan a los microorganismos, ¿ya? Por ejemplo, membranas mucosas, ¿ya? Son, por ejemplo, es el tejido, ¿ya? Que recubre cavidades internas del cuerpo. Ya, por ejemplo, si yo hablo, por ejemplo, del interior de mi boca, podría decir que de la mucosa bucal. Si yo hablo del tejido que recubre como mi cavidad nasal, podría hablar de mucosa nasal, ¿ya? Y algunas de esas mucosas producen mucus, más conocida como moco, ¿ya? A la chilena. Y estas sustancias ayudan a contener a los microorganismos porque los microorganismos quedan atrapados ahí, ¿ya? Entonces, membranas mucosas, ¿ya? Y por otro lado tenemos también células ciliadas, ¿ya? Que los cilios son como unas estructuras como con forma de pelito, no son pelos, porque los pelos son filamentos de queratina, pero como que tienen forma de pelito, ¿ya? Pero en verdad están estructurados de otra manera. Pero estas especies como de pelitos, ya estos cilios que hay en algunas células, ayudan también a contener, digamos, que no pasen tan fácil los microorganismos. Y ahí da el clásico ejemplo de la faringe, que nuestra faringe, ¿verdad? Perdón, nuestra faringe está más arriba, está como por acá. ¿Ya? Nuestra faringe tiene células ciliadas como las que aparecen en el dibujo, ¿ya? Bueno, y la tráquea también, yo estaba tocando acá, y la tráquea también en realidad tiene células ciliadas, ¿ya? Y lo que hace es, digamos, atrapar un poco los microorganismos. Bueno, y algunos de ellos también van a caer los que van por el tracto digestivo,
van a caer en el estómago, ¿verdad? Y en el estómago, que tiene como un pH 2 por el ácido clorhídrico que ahí tiene, también son destruidos. Ya, entonces por otro lado tenemos las barreras químicas, pero ojo, miren, seguimos en la primera línea defensiva, ¿ya? Tenemos barreras químicas, ¿ya? Entonces, las barreras químicas obviamente son sustancias que secretan nuestras barreras físicas, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos lágrimas y salivas, ¿ya? Las lágrimas y salivas tienen una enzima llamada lisocima que destruye la pared de las bacterias, destruyéndolas. También tenemos el sebo, ya que es la grasita. Son ácidos grasos que inhiben el crecimiento bacteriano. Ya eso, todos sabemos que si estamos algunos días sin bañarnos, nuestra piel se vuelve grasa, mucho más grasa. Y eso es porque justamente está secretando este sebo, y esto es, digamos, una forma de contener microorganismos que se nos suben encima. Ya recuerden que los microorganismos están en todos lados, ¿ya? Están de repente, están, de hecho, hasta en el aire pueden haber microorganismos, ¿ya? Porque son tan pequeñitos que las corrientes de aire, las masas de aire, de repente fácilmente los pueden levantar, así como levantan una partícula de polvo. Bueno, en esa partícula de polvo pueden venir microorganismos, y si está solo el microorganismo también puede ser levantado. Entonces, en el fondo, están en todos lados, ¿ya? Por eso, nuestra constante preocupación de mantener una higiene como básica para que no nos ataquen tanto, ¿ya? Ahora también está el otro extremo, por las personas, por ejemplo, como obsesivas de la limpieza, eso también es malo, porque, por ejemplo, una persona que se baña mucho, 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 va a carecer de esto, va a carecer del sebo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no es bueno bañarse todos los días, ¿ya? Porque puede pasar esto, ya que no tenga un mínimo de grasita en mi piel para contener microorganismos, ¿ya? Entonces, día por medio ya es más razonable. Ujú. Y por otro lado también tenemos el sudor, que aporta lisocima, ¿verdad? Esta enzima de la cual hablábamos que destruye algunos microorganismos, eh, estando fuera del cuerpo, obvio, si el sudor se secreta por la piel. ¿Dudas o consultas hasta acá? Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda clase de esto, porque está como largo igual, está como con detallista, como imposible abarcarlo en una hora. ¿Dudas o consultas, chicos y chicas? No, profe. No, profe. Ya, continuamos entonces hasta lo que alcancemos, igual nos quedan unos 15 minutos. Un poquito más. Y después tenemos una segunda línea que tiene que ver con células fagocíticas. Espérenme, déjenme volver acá. Acá. Ahora tenemos una segunda línea de defensa que vamos a ver ahora, que son defensas internas no específicas que combaten a los invasores. Entonces, ahí estamos acá. Segunda línea, células fagocíticas. Ya ocurre cuando las barreras anteriores fallan, o sea, cuando el microorganismo entró igual al cuerpo, ¿ya? Se pasó la piel, atravesó, o por ejemplo cuando nos hacemos una herida, ahí atraviesan la piel al tiro, ¿verdad? O entró por los ojos, o entró por alguna parte, ¿ya? Pero entraron a la fortaleza los microorganismos. Entonces ahí, ¿verdad? Ocurre esta activación de células de defensa, ¿ya? Que tienen capacidad fagocítica. ¿Qué significa que tengan capacidad fagocítica? Que tienen capacidad de hacer fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? Es como que la célula como que envuelve al microorganismo. Lo envuelve, lo mete a su interior,
y en su interior libera enzimas digestivas que lo destruyen. Es como que lo envuelve y lo mete como en como una cámara de destrucción, por decirlo así, ¿ya? Pero el proceso de envolver y destruir se llama fagocitosis, ¿ya? Por eso estas células tienen capacidad fagocítica, todas ellas. Son glóbulos blancos. Lo que pasa es que hay varios tipos de glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los macrófagos, ¿ya? Que son glóbulos blancos que vienen de la diferenciación de monocitos y fagocitan bacterias, ¿ya? También tenemos los neutrófilos, que fagocitan restos de células muertas y contienen enzimas y sustancias antibacterianas. Bueno, los macrófagos también hacen eso. Si vemos las flechitas del esquema, ahí podemos ir relacionando la información con el concepto, ¿ya? Y después también tenemos las células, se llaman, en español se llaman asesinos naturales, o en inglés natural killers, ¿ya? Que son células, son como, es como los más peligrosos, es como su nombre, es como los más peligrosos de las células de defensa, en el sentido que son células que tienen una capacidad fagocítica, pero que también tienen una capacidad química de inducir la autodestrucción de la célula. Por eso ya les llaman natural killers, ¿ya? Porque si pillan una célula, por ejemplo, no solamente con microorganismos, si de repente con una célula, como una célula que está funcionando mal, que está así, a lo mejor está infectada con un virus y está funcionando mal, y como que por las señales químicas que emite esa célula, la reconocen, pillan que está mal esa célula, o puede ser una célula también que esté, digamos, que sea media tumoral, así como media cancerosa. Las células cancerosas son células que se reproducen sin control, ¿ya? Que como que no hacen caso a las órdenes químicas del cuerpo para reproducirse con normalidad y empiezan como a reproducirse sin control, ¿ya? Si los natural killers pillan, reconocen a una de esas bacterias, como que se unen a ellas, ¿ya? Se unen a ellas con una señal química, y esa señal química le dice como, destrúyete. Así como, así de bacán, ya así como, ¿sabes qué? Destrúyete. Y la célula entra en un proceso que se llama apoptosis, que es como suicidio celular, ya, y se destruye. Y aquí, bueno, aquí podemos ver unas microfotografías bien bonitas, ya. Esto es un macrófago, estas dos primeras son reales, son microfotografías. No son esquemas, ¿ya? Entonces en la primera podemos ver un macrófago que extiende, digamos, partes de su membrana, así, y está capturando bacterias para fagocitar. Y en la segunda microfotografía, este es posiblemente un neutrófilo, ya es un glóbulo blanco en todo caso, algún tipo de glóbulo blanco, que está alrededor de glóbulos rojos, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, muestras de sangre al microscopio óptico, podemos ver imágenes como esta. Bueno, y acá tenemos un esquema, ¿ya? De lo que yo les hablaba, de la célula natural killer, o asesino natural, respondiendo ante una célula tumoral, ¿ya? O una célula cancerosa. Entonces, se fijan que este es el natural killer, esta redondita, ¿ya? Y aquí, sin entrar en tanto detalle, digamos, porque no es necesario, digamos, del nombre de la señal química, etcétera, no. Simplemente que le actúa, ¿verdad?, con una señal química diciéndole a la célula, destrúyete. Entra en apoptosis, ¿ya? Como yo les contaba. Ya, y ahora tenemos también, digamos, recuerden que seguimos en la segunda línea de defensa, acá, ¿verdad? Son defensas internas no específicas.
Pero estábamos viendo, ¿verdad?, las células fagocíticas, letra A, y ahora vamos a ver proteínas plasmáticas, que igual de sorprendente. Ya son proteínas que participan en la inducción de la respuesta inflamatoria o fiebre y en la regulación, de la producción de glóbulos blancos, etc. Ya, entonces, por un lado, tenemos unas sustancias que se llaman interferones, ¿ya? Que son unas sustancias que se liberan cuando las células son infectadas por virus, ¿ya? Interfieren, por eso su nombre, interferón, ¿ya? Interfieren o inhiben la replicación viral, ¿ya? Además, estimulan a las células fagocíticas para que vengan a fagocitar, ¿ya? Entonces, estos interferones son de las pocas sustancias que atacan directamente a los virus, ¿ya? Porque los virus son cosas tan chicas, ¿ya? Que generalmente cuando una persona tiene una enfermedad viral, no atacamos al virus propiamente tal, que es lo que hacemos cuando tenemos una infección bacteriana, atacamos directamente a la bacteria, porque tenemos sustancias como los antibióticos que de alguna manera destruyen o evitan que las bacterias se reproduzcan, ¿ya? Pero con los virus generalmente no es así, porque cuando una persona se enferma de algo viral, el tratamiento normal es como atacar los síntomas. Por ejemplo, si la persona tiene, no sé, pues se agarró un virus y le da diarrea, o le da fiebre, o le da, no sé, cualquier síntoma, atacamos el síntoma. Ya, entonces, le damos antipiréticos para que no suba tanto la fiebre, para bajarle la fiebre, ¿verdad? Le damos un antidiarreico para que no pierda agua y minerales por las heces, ¿verdad? Porque la diarrea es muy peligrosa, paréntesis, muy peligrosa, ¿ya? Si se mantiene. La persona se deshidrata rápido y en 2 o 3 días de diarrea intensa puede colapsar, puede ponerse en peligro su vida. Ya, pero lo que voy, que los interferones son verdaderas sustancias que atacan al virus, ¿ya? Y de repente, por ejemplo, cuando hay enfermedades virales muy, muy terribles, ya, o sea, muy peligrosas me refiero, ya, a veces los médicos usan interferones para poder atacar al virus directamente. Ya, por ejemplo, me imagino, no soy profesional de la salud yo, pero por ejemplo, una meningitis viral, ¿ya? Una meningitis viral, o sea, un virus metido en el cerebro, ¿ya? Yo no puedo estar atacando el síntoma si ese virus está atacando células cerebrales que van a hacer colapsar en poco tiempo el funcionamiento de esa persona, ¿verdad? Entonces, en casos como más extremos de enfermedades virales, se ocupa un interferón, ya, pero son mega caros, ya, porque son producidos por células, ya. Eso les quería decir, ya. Los interferones, entonces, por un lado, que son sustancias naturales que atacan directamente al virus, ya, que son producidas por células, ya. Y por otro lado tenemos el sistema de complemento. Yo cuando estudié el sistema de complemento en la universidad, como que lleva la embarrada, así, porque es asombroso, ¿ya? Resulta que el sistema de complemento son proteínas, ¿ya? Que se activan y complementan, o sea, como que se van uniendo una con otra, ¿ya? Y potencian reacciones alérgicas o inmunitarias, ¿ya? O inflamatorias, y finalmente lo que hacen es producir la perforación de la membrana plasmática del microorganismo. Ya, por ejemplo, una bacteria. Se activa el sistema de complemento, que está en la sangre. Entonces, ¿por qué se llama de complemento? Porque estas son varias proteínas que se van uniendo como un rompecabezas. Por ejemplo, supongamos que esta es la membrana de la bacteria. Entonces ahí va la bacteria por la sangre y de repente, ¡pum!, se agarró la primera proteína del complemento, que se une por sí sola. Y después ahí empieza como una cascada de reacciones químicas y se empiezan a unir todas las proteínas a esas. Y cuando se une la última proteína, crea un hoyo en la membrana de la bacteria, ¿ya? Pero no crea un hoyo, crea
cientos de hoyos, ¿ya? Entonces, por esos hoyitos, obviamente, que se le sale el citoplasma a la bacteria y chao, bacteria, ¿ya? El sistema de complemento es especialmente útil contra bacterias, ¿ya? Porque los virus no tienen membrana plasmática, recuerden que no son células los virus. Y por otro lado también hay otros microorganismos que son... Ay, espérenme un poco que mi señora está retando a mi hijo porque no sé qué cosa con su clase. Un segundo. Ya, disculpen. Ya, entonces, como les estaba diciendo, por ejemplo, hay otros invasores celulares que no son bacterias. Por ejemplo, puede ser un hongo unicelular, ¿verdad? O puede ser un protozoo. Los protozoos son súper peligrosos, porque los protozoos son células eucariontes, son células modernas como las nuestras, pero, pero que forman parte de un organismo unicelular que es un parásito. ¿Ya? Entonces, tenemos las amebas y hay un montón de enfermedades que son causadas por protozoos, por ejemplo, eh, la toxoplasmosis, el mal de Chagas, eh, bueno, y otras más. Entonces, el sistema de complemento igual trata, como estos igual son celulares, estas células eucariontes igual son celulares, pero igual el sistema de complemento trata de actuar, ¿ya? Pero no es tan efectivo como contra las bacterias, porque estos protozoos tienen una membrana celular más compleja, ¿ya? Que tiene muchas cositas encima de la membrana, muchas moléculas, eh, proteínas unidas a la membrana, carbohidratos unidos a la membrana, entonces como que la membrana de un protozoo tiene muchas cositas encima, por decirlo así, y al sistema de complemento no le es tan fácil unirse a esa membrana, pero sí que es efectivo contra bacterias, ¿ya? ¿Dudas o consultas hasta acá, chicos y chicas? Chicos, chicas. No, Profe, profe. yo tengo una duda, pero no es de No, la profe. clase. Ah, ya, gracias por contestar. ¿Y de qué es la duda? ¿Quién me habló? Yo, Dana Cés. Dígame. ¿Usted sabe cuándo se deben entregar los trabajos? Sí, creo que es espérame, creo que es el 19, el 19. Ah, ya. Gracias, Ya, profe. ojo que fue entregado en las reuniones de apoderados anteriores y también, bueno, ha sido entregado por UTP un calendario donde están las fechas tanto de entrega de nuevas guías como entregas de pruebas y como también cuando son entregadas estos materiales por el colegio y cuando tienen que ser entregados resueltos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. eh, Traten de conseguir ese calendario porque es súper útil, ¿ya? Es súper útil así para todos, para nosotros también los profes, ¿ya? Entonces, traten de tenerlo a mano. Igual yo se los voy a mandar por Classroom, puede ser, ¿ya? Para que estén claros de todas las fechas del semestre, ¿ya? Espérenme que alguien me habla por chat. Ah, ya, Marco pregunta, ¿y para los que van a buscar al colegio, profe? Miren, ahí es como, puede haber como una pequeña extensión del plazo, como unos 2 o 3 días, algo así. Pero tiene que ser autorizado por UTP, ¿ya? No es como que se queden con lo que yo les estoy diciendo ahora y la entrego entonces 3 días después si la fui a buscar al colegio. No, no, no. Tiene que ser confirmado por UTP, ¿ya? O por el profesor de asignatura, ¿ya? Porque cada profe es el que, obviamente, que manda en su asignatura.
¿ya? Espérenme un poquito aquí, para los que han acá, 22, ¿cierto? Sí, sí, eso Marco, lo que estaba mencionando. Ya, entonces, ahora también vamos a ver, seguimos en las reacciones inmunológicas innatas, ¿ya? Seguimos acá. Entonces, vimos las proteínas plasmáticas, ¿ya? Y ya, pues estamos viendo que frente al ingreso de patógenos, ¿verdad? El tejido conjuntivo reacciona, quiere decir el tejido, el tejido que forma, digamos, las estructuras, ¿ya? Que, por ejemplo, que forma la piel, que forma los vasos sanguíneos, ¿ya? Ese tejido conjuntivo reacciona, se inflama, ¿ya? Lo que guía a los fagocitos, ¿ya? Las inflamaciones ocurren como parte de un proceso natural, como un proceso inmunológico natural, cuando por ejemplo nos hacemos una herida y como que todo se empieza como a inflamar, ¿verdad? Se empieza a poner rojo, se empieza como a agrandar el dedo, así, si yo me lo hice en un dedo, ¿verdad? Ya. Eso es porque esa inflamación aumenta el flujo sanguíneo hacia la zona y ahí empiezan a llegar células fagocíticas, células, glóbulos blancos, así que van a la pelea contra los microorganismos, ¿ya? También puede haber activación del sistema de complemento que yo les decía, porque estas proteínas del sistema de complemento del cual hablábamos recién, están presentes en la sangre, ¿verdad? Y potencian la lisis de patógenos. Lisis en biología significa ruptura o destrucción, ¿ya? Entonces, también se produce durante la inflamación la hinchazón, enrojecimiento, aumento de temperatura y dolor, y puede intervenir además la inmunidad adaptativa. Ya ahí puede meterse también, digamos, algún mecanismo, se refiere a algún mecanismo de una inmunidad específica contra contra un microorganismo dado, ¿ya? Porque como decíamos al principio, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, como que interaccionan. Obviamente que nosotros las clasificamos y las separamos, ¿verdad? Para entenderlas y conocer sus características y todo. Pero esto es una unidad integral, está integrada. Ya. Entonces acá tenemos por ejemplo, es un esquema que muestra, por ejemplo, cuando nos enterramos una astilla, por ejemplo, puede ser. ¿Ya? Entonces, esta herida, ¿ya? Induce, mira, aquí se ven las bacterias que son son como esos bacilos verdes. Bueno, ustedes ya saben de formas de bacteria y todo eso. Ya tenemos unos bacilos aquí representados de color verde, ¿verdad? Entonces empiezan a llegar fagocitos, células, glóbulos blancos al lugar, y también se genera, se empieza a liberar histamina. Las células lesionadas, las células del lugar, empiezan a liberar una sustancia que se llama histamina. Y la histamina es la que hace que se inflame todo, ¿ya? Y como se inflama todo, empieza a llegar más sangre, y ¿verdad? En la sangre están los glóbulos blancos, ¿verdad? Y está el sistema de complemento, y ya empieza la batalla microscópica. ¿Ya? Ya, y vamos a ver un poco acerca de la fiebre, y vamos a quedar hasta ahí porque ya estamos en la hora, y yo creo que para la tercera línea de defensa y las vacunas, vamos a hacer otra clase, que yo les voy a fijar, pero necesito, ahí les voy a preguntar cuándo pueden, ¿ya? Ya, entonces la fiebre, ¿ya? Es generada, bueno, por el hipotálamo, ¿verdad? Que es una parte muy importante de nuestro cerebro que controla
varios procesos involuntarios, ¿ya? Incluida la regulación de la temperatura de nuestro cuerpo, ¿ya? Y es un mecanismo inespecífico del sistema inmune frente a la presencia de agentes infecciosos y procesos inflamatorios, ¿ya? Impide que algunos virus y bacterias sensibles a los cambios de temperatura se repliquen, ¿ya? Pero no es tan efectivo eso, pero a algunos sí les afectará el cambio de temperatura. Y la fiebre, por supuesto, que estimula la llegada de linfocitos que combaten al agente infeccioso, ¿ya? O sea, siempre los linfocitos, ahí, ¿ya? Y bajar la fiebre empeora la posibilidad de generar una buena respuesta inmunitaria. Entonces, por ejemplo, los médicos como que solamente recomiendan un antipirético, o sea, una sustancia que baja la fiebre, por ejemplo, como la aspirina, como el paracetamol, como el diclofenaco sódico, el ibuprofeno, etc. Solamente cuando la fiebre está a cierto nivel, ¿ya? No, por ejemplo, cuando el cuerpo humano tiene una temperatura normal de 36,5, 37 grados Celsius, ¿ya? Pero si yo estoy en 37,5 o 38, ¿ya? Hay muchos médicos que van a decir, no, no tome antipiréticos todavía, tómela cuando está en 39, ahí tome algo, ¿ya? Porque la fiebre, claro que es molesta, nos sentimos así, a menos que nos estamos muriendo, pero es nuestro sistema inmunológico en acción, ¿ya? Entonces, por otro lado, también, ¿verdad? Cuando la fiebre está ya muy alta, como 42 grados Celsius, ya eso es mucho, puede provocar la muerte, ¿ya? Porque una temperatura muy alta, digamos, para la sobrevivencia de algunas células de nuestro organismo, ¿ya? Y también durante los episodios de fiebre puede intervenir la inmunidad adaptativa, que aún no vemos, ¿ya? La inmunidad adaptativa o específica, que todavía no estudiamos, ¿ya? Entonces, por eso hay toda una tendencia, que no me acuerdo cómo se llama, una tendencia en medicina que se llama como antroposófica. ¿He escuchado a los médicos antroposóficos? Son médicos o sea, son médicos de verdad, científicos, como cualquier otro, pero tienen como una mirada como de dejar actuar más al cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si el niño tiene fiebre, no le dé al tiro, no le dé al tiro paracetamol. Espere que el cuerpo como que haga lo suyo, ¿ya? O si tengo una infección bacteriana, como que, ya, no, esperemos que el cuerpo reaccione. Es como toda una tendencia en medicina cerca de los médicos antroposóficos, que son científicos, pero tienen esta mirada de dejar más al cuerpo actuar, ¿no? Como que así como pildorita al tiro, así como, ya, no, total, pildorita y solucionamos el problema, que es como el otro extremo. Ya, entonces, bueno, eso es lo que alcancé a estudiar con ustedes, chicos y chicas. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, profe, yo tengo todo claro. Igual voy a tratar de fijar una clase extra para que veamos la tercera línea de defensa y las vacunas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podrían ustedes? Puede ser pero es que igual de repente es medio difícil conjugar al tercero A, D y E, pero en una de esas podría ser, ¿cuándo podría ser? ¿Alguien se le ocurre? El viernes. Yo igual digo que el viernes. Ya, ya, Porque el el viernes. viernes al final no vamos a tener clase, entonces ahí tenemos una hora libre. ¿En qué bloque, perdón? El viernes. Es que se Pero- suponía que siempre tenemos educación física ese día, pero no, el horario esta semana no lo colocaron. Ah, ya, ¿y eso a qué hora sería? Tenemos todo el día libre, así que Ah, ya. Ah, ya, entonces miren, voy a confirmar con el profe de educación física, porque en una de esas también puede haber un error de tipeo, justo no pusieron su hora. Bueno, la cosa es que voy a hablar con el profe de educación física. Pero es que el viernes,
Es que el viernes es el día del profesor y como que no va a haber clase. O sea, pucha por un lado, pero ¿cómo lo hacemos? Mm, El próximo martes no, pues, profe. eso podría ser. Es que ahí se me junta con la clase de los primeros medios, pero... Ah, ya, pero... Miren, yo le voy a dar vuelta. Yo le voy a dar vuelta al asunto y me empiezo a comunicar con ustedes por Classroom, ¿ya? Podría ser también el lunes, podría ser el lunes o el martes, solamente que ahí tendría que coordinar con las otras clases que tengo, ya, pero es totalmente factible, ya, porque me parece igual relevante ver esto, que estudiamos esto juntos, que no queden como solitos, así con un material escrito nomás, estudiando por ustedes solos, pues si por algo está el profe, pues, por algo están los colegios y universidades, pues si no todos iríamos a las bibliotecas nomás, ocuparíamos el internet nomás actualmente. ¿Ya? Entonces, ya, voy a analizar los distintos días, ¿ya? Y con respecto a a mi horario y al de ustedes, les voy a comunicar pronto cuándo podríamos tener esta clase acerca de, digamos, la inmunidad adaptativa y las vacunas, ¿ya? Entonces, en eso quedamos. Ya, ¿Ya? profe. Y cualquier duda o consulta, recuerden en escribirme al correo, por favor, no se queden con sus dudas, ¿ya? O si quieren decirme algo, si tienen duda, inquietud, etcétera, no duden en escribirme, ¿ya? Y sigan cuidándose, sigan tomando todas las precauciones para evitar contagio, ya recuerden. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Andar en Chao, bicicleta. profe. Fue muy buena, hermano. Chao, chao, que estén bien.